Vamos a hablar de una información importante para las personas de Lima Norte, pues hay una campaña sobre libre de tratas. Esta información la vamos a conversar con la psicóloga Paola Cádenas Sánchez, quien está ya en Radio Nacional. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Coméntenos, por favor, porque esta información es importante, esta campaña Lima Norte Libre de Tratas, la cual busca visibilizar y prevenir, además de combatir este delito. Coméntenos qué es exactamente la trata de personas y cómo se diferencia de otros delitos como el tráfico ilícito de inmigrantes o también la explotación laboral. Sí, buenas tardes. Nosotros estamos interviniendo en Lima Norte con este proyecto que se llama Lima Norte Libre de Trata. Y bueno, hemos hecho un sondeo, ¿no?, de percepción de la ciudadanía, y este sondeo justamente busca que las personas nos digan qué conocen de la trata, cómo la perciben y qué tan cercana es para ellos, ¿no? Y justamente en todo en esta investigación, en este sondeo que hemos tenido, la gente percibe a la trata como la forma de captación, el traslado de personas, ¿no? Y como tú dices, está muy vinculado a la explotación laboral, al tráfico al traslado de migrantes, ¿no? Entendamos que la trata es un delito, ¿no?, que vulnera derechos de las personas, ¿no?, y que tiene que ver con la captación, el traslado y la acogida de personas dentro del territorio nacional como en territorio extranjero. Ahora, la trata tiene diversas formas de explotación. Entre ellos está la explotación sexual, la explotación laboral, ¿no? Y en este tipo de explotaciones se dan estos traslados, ¿no?, de estas personas, pero no son los únicos fines que tiene la trata, ¿no? También está la explotación de personas por tráfico de órganos, ¿no? Está también algo que es muy común en nuestro país aún, como la servidumbre, el traslado de personas, de niñas, ¿no?, para el cuidado de otras personas a la capital, ¿no? Y tal vez muchos de nuestros familiares han migrado así a Lima, ¿no?, bajo esta modalidad de servidumbre. Bueno, también está el matrimonio forzado. También tenemos, bueno, y algunos otros fines de explotación que utiliza este delito. Bueno, este sondeo que han realizado ustedes en Lima Norte ha comprendido distritos como Comas, Caraballo, Los Olivos, San Martín de Porres, Independencia. Y quizás hablando del tema de migración, efectivamente, si nos fijamos en los habitantes de Lima Norte, su mayoría son ancachinos, vienen de Huaraz, ¿no es cierto? Y claro, se quedaron en el norte cuando Lima Norte empezaba a forjarse, a crecer. Ni existía el título Los Olivos, estamos hablando de San Martín de Porres previamente. Comas, Independencia recién avisoraban su existencia. Y también es cierto que con la migración extranjera, cuando llegan provenientes de Colombia, Venezuela, mayormente se han quedado en Lima Norte, y eso es lo que realmente ha hecho que se afecte o se aumente los casos de trata de personas, como bien dice la psicóloga Cadenas. Se trata de precisamente identificar o entender qué significa la trata para precisamente ahondar en la preocupación, en la denuncia, en lo que significa cuidarnos de este flagelo. Muy bien. ¿Esto ha aumentado realmente con la migración extranjera últimamente? ¿Estamos yendo de lo que fue la presencia de ellos antes y después? Sí, la estadística nos indica que sí ha crecido, ¿no? Entendamos que también las denuncias que existen no son todas, se sabe que hay un número oculto, ¿no?, que aún no está identificado, ¿no? Pero sí, ¿no? Y justamente como mencionas, Lima Norte es un lugar de acogida para migrantes extranjeros, y tengamos entendido que también estamos ahí, tenemos un terminal terrestre, ¿no?, que eso también promueve el traslado de personas, ¿no? Muchas de estas personas vienen con falsas ofertas de trabajo, ¿no? Y cuando ya llegan acá, ¿no?, muchos de ellos ya no pueden salir de esta situación porque les retienen sus documentos, etcétera, ¿no? Entonces sí, en Lima Norte ha crecido, incluso en este sondeo, ¿no?, la gente lo percibe más como la explotación sexual, ¿no? O como el trabajo sexual, que ha crecido también en los alrededores, por ejemplo, de los centros comerciales como Plaza Norte, Megaplaza, ¿no? Entonces, visualmente lo percibe, pero no se asocia a la trata, ¿no? Es como el trabajo sexual, nada más. Pero cuando nosotros ya conversamos con ellos, incluso en estos sondeos, en las intervenciones que tenemos con la población, tratamos de que ellos también lo asocien a este delito y también puedan tener una participación ciudadana activa, ¿no? Porque
siempre somos como espectadores de esta situación, pero no nos involucramos, ¿no? Entonces también tratamos de que poder difundir a dónde pueden reportar, a dónde pueden denunciar de manera anónima, ¿no? Pero también es cierto que hay una desconfianza de la población en las autoridades, ¿no? En la fiscalía o en las entidades, o el temor también a la represalia, ¿no? Porque entendamos que este delito no es un delito común, por así decirlo, sino que es un delito que también es peligroso, ¿no? Entonces la gente tiene temor a que les hagan algo, entonces es importante pues también poder concientizar a la población sobre poder tomar acción, pero también para en poder prevenir, ¿no? Estar alertas a diferentes situaciones que nos puedan indicar que estamos ante ante una posible situación de trata de personas, ¿no? Psicóloga Cadenas, ¿hay algún perfil vulnerable o cuáles son las características comunes de las personas que caen en este delito? Bueno, en realidad las personas más vulnerables ante este delito son mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Y hay algo que es una realidad que vivimos, ¿no? Lamentable, pero la pobreza, ¿no? La pobreza, las familias extensas, tal vez el desempleo hace que sean rápidamente o puedan ser más fácil víctimas de este delito, ¿no? Por ejemplo, falsas ofertas laborales que están ahora muy de moda, que tienen mucho acceso incluso a páginas de internet, ¿no? Donde aparentemente hay una formalidad, pero no la hay en el fondo, ¿no? Entonces, estas personas, estas niñas o jovencitas, ¿no? Quieren trabajar por la necesidad y a veces son fácilmente caen, ¿no? Entonces es por eso que también es importante pues poder alertarlas de ello, ¿no? Y sobre todo que las familias también tengan una participación activa en cuanto a protegerlas, ¿no? En cuanto a estar pendientes de sus necesidades, ¿no? Pero sí, es complejo el tema, ¿no? Porque en realidad la necesidad hace que muchas veces estas chicas puedan caer en estos engaños, ¿no? Como usted bien dice, hay temor de la ciudadanía y de los vecinos de denunciar este tipo de acontecimientos, de estos delitos, como es la trata en sus distintas variedades. Y claro, obviamente la pregunta ¿es política de Estado, decisión de que haya de repente toda una estructura en lo que significa poder repeler este flagelo que es la trata, quizás más comisarías en Lima Norte, inclusive hay un poder judicial de Lima Norte, existe hasta el Colegio de Abogados de Lima Norte, en fin, digamos inclusive esta parte de la ciudad capital donde se han centralizado estos servicios? ¿Qué hay que hacer realmente? Ahora que estamos próximos a elecciones generales, ¿cómo observar este tema desde un punto de vista macro? Bueno, en realidad, como tú dices, hay políticas, ¿no? Pero lamentablemente a veces no se cumplen, ¿no? Hay también unas líneas gratuitas de poder denunciar, ¿no? Pero bueno, en un caso muy particular tuvimos conocimiento de que una persona reportó a la fiscalía de manera anónima, pero luego la llamaron para decir que debían identificarla como la persona denunciante, ¿no? Entonces ahí ya hay una traba, porque la persona tiene miedo de enfrentarse ante una situación así. Entonces sí, tal vez deberíamos, o tal vez fue una decisión de la persona que estaba atendiendo eso, ¿no? Esa situación, pero entonces tal vez una capacitación al personal para poder recepcionar, para proteger a la persona que denuncia, ¿no? Porque finalmente la investigación se debe hacer, ¿no? Con la policía, ya con las entidades que corresponda, ¿no? Pero imagínate, esa persona nunca más va a volver a querer hacer ese tipo de denuncias, ¿no? Porque teme por su vida, ¿no? Y es comprensible, ¿no? Psicóloga Cadenas, este tipo de situaciones para las víctimas, las personas que han sufrido de este delito, deja secuelas o consecuencias psicológicas importantes, como también incluso el miedo a volver a confiar en una situación de oportunidades laborales. ¿Esta campaña Lima Norte Libre de Trata es netamente preventiva o también hay un apoyo para las personas que han sufrido este delito? Mira, nosotros sí trabajamos de varias diversas formas, ¿no? A nivel de prevención trabajamos en escuelas, estamos en 10 escuelas de Lima Norte, en 6 de la UGEL 2 y en 4 de la UGEL 4, ¿no?
pero también trabajamos intervenimos con las sobrevivientes de trata, ¿no? A través del MIM, ¿no? Con los CARE, entonces ahí también damos algunos talleres, ¿no? O sea, de talleres para que ellas puedan tener recursos laborales posterior a ellos. En algunos casos se les ha brindado un capital semilla para que puedan organizar su trabajo posterior a ello, ¿no? Porque como tú dices, sí deja una secuela, pero nosotros trabajamos de manera articulada con los CARES, ¿no? Porque no podríamos intervenir directamente porque también hay todo un protocolo, ¿no? Porque ellas ya han llevado toda una atención integral, ¿no? Con diversos profesionales para su recuperación, y la idea es que ellas se reintegren al mercado laboral, ¿no? Que puedan continuar con sus vidas. Entendamos que también muchas víctimas de trata, sobrevivientes, han sido madres durante este periodo en donde han sido explotadas, ¿no? Entonces también hay un tema también del vínculo, de mejorar el vínculo con el niño, porque es un trauma finalmente, ¿no? Entonces sí, es un tema complejo de abordar, ¿no? Que necesita de múltiples factores, pero nosotros estamos tratando de aportar sobre todo en lo que es la parte laboral, ¿no? Con ellos, porque ya también el apoyo o la atención, mejor dicho, lo tienen con los CARES, ¿no? Usted como psicólogo obviamente ha escuchado muchos testimonios de haber afrontado esta situación, víctimas de trata. ¿Y qué recomendaría? Si conoce a alguien un caso, ir a la comisaría a denunciar o ir al Ministerio de la Mujer, ¿a dónde? Bueno, en realidad sí tendría que ir a la comisaría porque es donde se recepciona las denuncias, pero si en todo caso tiene alguna duda, ¿no? O algún temor, también es válido ir a los centros de emergencias mujer, en donde pueden recibir toda la orientación y el acompañamiento, ¿no? Incluso garantizan también la atención, ¿no? Porque cuando yo voy a un CEM, ¿no? Ya el profesional, la psicóloga del CEM, la trabajadora social, acompaña a la víctima para poner la denuncia, entonces ya hay un abordaje más integral y un acompañamiento, ¿no? En realidad también entendamos que no todas las comisarías tienen CEM, ¿no? Entonces, si hay un CEM en la comisaría, pues sería bueno ir al CEM, y si no hay, en otras partes de los distritos siempre tiene que haber un CEM, ¿no? Pero en realidad también hacer un llamado a las personas que van a denunciar, que toda denuncia debe ser recibida, ¿no? Porque a veces hay ese temor de que no me recibieron la denuncia y ya no hago nada, ¿no? Pero nosotros también tenemos que saber que es parte de nuestros derechos, ¿no? Que nos reciban las denuncias. Finalmente, ¿qué mensaje podría darle a las familias, a los jóvenes, especialmente de Lima Norte, frente a este problema? Bueno, en realidad estar alertas, ¿no? Generar un sentido de comunidad es muy importante. Los que vivimos en Lima Norte sabemos que son distritos populosos, ¿no? En donde hay mucho comercio, ¿no? Y eso muchas veces genera que este tipo de delitos esté presente, ¿no? Entonces estar alerta, las familias también, estar siempre pendiente de los cambios que pueden tener sus hijos, de sus necesidades, ¿no? De inculcarles que también hay un proceso para obtener cosas, ¿no? Porque a veces los chicos quieren las cosas de manera muy inmediata y eso hace que muchas veces puedan caer en situaciones de riesgo, ¿no? Entonces el acompañamiento familiar es muy importante para poder prevenir este tipo de delitos, ¿no? Y también que los chicos puedan conversar entre ellos, ¿no? Estar atentos, si veo que algo le pasa a mi compañero, también poder actuar, ¿no? Informar en las escuelas, etcétera, ¿no? Ya lo sabe, amigo oyente, acude usted al CEM. CEM es el Centro de Emergencia Mujer, donde usted puede acudir a denunciar este tipo de denuncias. Bueno, gracias por su visita a la psicóloga Paula Cadenas, y obviamente se trata de, efectivamente, luchar contra la trata en Lima Norte, que sintoniza nuestra emisora Radio Nacional en la frecuencia 89.3. Saludos para ellos. Muy gentil por su visita. Muchas gracias.